Hola, ¿qué tal? Yo les voy a contar entonces ahora la historia un poco de Lucas, que creo que sí se ve en cámara, creo que sí, pero ya está acostadito. Ven más acá, a que te ven. ¡Atrapado! Intenta, mírale si se queda aquí. Uy, se quiere. ¡Ah! Ven. Quédate aquí, ¿eh? A ver, Lucas es este gatito de aquí que ustedes ven, mi gatito blanquito, con manchitas cafés. Poco Es espinoso. como un helado. Ay, es cierto. Le está creciendo el pelo. Es que le teníamos un poquito pelado porque hace mucho calor. Mira, mira, Entonces, uy, sí. Uf, su debilidad es la comida. Lucas. patita. ¿Está? Uy, tiene la uña larga. Es un cazador. A ver, quiero empezar contando por qué le puse el nombre Lucas. O cómo llegó él a mi vida. Un poco se conecta con la historia que venía contando de nuestro perrito viejito, Trivi. Trivi tuvo una época en la que su último año de vida él ya no podía moverse mucho. Esto pasó como esa temporada en la que le cayó una enfermedad de una vértebra, le operamos, lo sacaron adelante, pero obviamente moverse ya era más duro para él. Y algo que nos recomendó la veterinaria fue traer una nueva mascotita que le haga compañía, que le anime. Un día estábamos buscando o un gatito o un perrito cachorrito, muy cachorrito, o un conejito. Estábamos buscando como un compañerito que le acompañe. Sí, que le acompañe. La cosa fue que en los estados de la veterinaria vimos que le estaban dando en adopción a un grupo de gatitos que habían encontrado, es una historia fatal, pero habían encontrado detrás del basurero de una estación del bus en la mitad del mundo. Y parece que les habían encontrado a un hermanito, una hermanita, o sea, Lucas, su hermanita y su mamá se había muerto como encima de ellos intentando protegerles. La persona que les rescata es una señora de full buen corazón, porque tampoco es que ella tenía un refugio ni nada, sino que se dedicaba a rescatar mascotitas y le rescató. La cosa fue acá que yo, bueno, hice los papeles porque la señora también buscaba a alguien confiable para adoptar todo. Nunca había tenido un gato, más era como de tener perros, y la verdad sentí mucha ternura con el Lucas, a pesar de que era muy arisco. O sea, cuando él llegó a casa era un gato muy arisco, y no dormía. Ese fue otro problema tenaz los primeros meses de la adopción. Él pasaba maullando toda la noche, y era un maullido desesperado, o sea, como, no sé, yo en ese tiempo tenía tan poca experiencia que no sabría decir si fue por hambre o era porque algo le faltaba, aunque antes de que él llegara nosotros como cubrimos todas las necesidades, ¿no? Tipo el arenero, la comida, todo. Mamá me dijo como tal vez él no se está adaptando a nosotros, habla con la señora del refugio, tal vez algo pasa y todo, ¿no? Lo que estábamos seguros era que, bueno, yo era que no le quería devolver, eso sí, ¿no? Y la cosa fue que nos tocó visitar un etnólogo, un psicólogo de gatos, literal. Y el etnólogo, no sé si estoy diciendo bien el nombre, pero él dijo que Lucas había sido maltratado, no necesariamente por otro humano, sino por otros animalitos, que además de cómo le habían encontrado, que ya era un trauma, a él parece que en el refugio los otros gatitos también le pegaban, ¿no? Porque era más pequeño, no sé. Pero él desarrolló como esa apatía. El proceso de adopción no es un proceso de que todo va a estar bien de un momento al otro. O sea, tú tienes que conocer al gatito, el gatito te tiene que conocer. Ella me decía, intenta dejar ropa tuya en tu cama con tu perfume o donde él se esconda, porque él se escondía siempre debajo de mi cama, para que él se vaya haciendo a tu olor y todo, ¿no? Empecé a hacer esas pequeñas cosas y la verdad, de a poquito, él empezó a tener confianza conmigo. De a poquito, porque a veces me ganaba las mega rasguñadas, porque no le gustaba, o sea, de verdad no le gustaba que nadie le mire, nadie se le acerque, nadie, nada. Entonces, fue una cosa súper difícil, súper loca, solo se le acercaba a mi perrito. Llegó el momento de la pandemia y mi perrito falleció. Ya para el 2020 mi perrito falleció y mi gatito fue una cosa rara, pero terminó como que bajó completamente las alertas, como que ya yo en un momento sentí que él estaba igual de triste que nosotros, porque no salía de la cama de mi perrito, o sea, quería estar ahí. Separarle a Lucas de la camita de mi perrito fue una tarea complicadísima. Poquito él fue como integrándose a la casa, integrándose a la familia, no dejaba de llorar y ese era un gran problema porque él
Lloraba a la 1 de la mañana, dormía 10 minutos, lloraba después. Después lloraba a las 2 de la mañana, dormía. Sí, era una cosa, pero tú no sabías cómo ayudar. ¿Sabes? Yo llegué a pensar que tal vez le dolía el estómago o algo. No, no, él era sano, pero tenía miedo, o sea, tenía miedo. Y algo que nos pasó fue que comenzó la guerra en Ucrania y mi hermano tuvo que regresar a casa. Y me acuerdo que mi mamá y mis abuelos me sentaron y me dijeron: hija, tu hermano va a necesitar paz, tu hermano va a necesitar calma, tal vez hay que pensar en deshacernos del gatito. No, fue la peor sensación porque yo había perdido ya a mi perrito de toda la vida y yo... Sí, es que yo creo que ellos no... Sí, yo creo que ellos no pensaron que mi gatito era muy parte de mí. Tal vez pensaron que le iba a incomodar a mi hermano. Pero la verdad, lo que pasó fue que mi hermano llegó y mi gato no se despegaba de mi hermano. No sé por qué, pero mi hermano llegó. Al revés, una persona que estuvo en una situación difícil necesita un animalito que le distraiga. Pero ellos le pensaban a Lucas tan difícil que, o sea, no le percibían como un animalito que da paz, sino como un animalito difícil. Sí. Que pensaban que le iba a incomodar a mi hermano, pero la verdad, mi hermano llegó y mi gato por primera vez desde que yo lo había adoptado jugó. Mi hermano le hizo jugar a mi gato, le hizo dormir de una, ¿sabes? Una cosa de una. Y yo respiré porque yo estaba como ya esperando el momento en el que me digan: ya, tienes que deshacerte de tu gatito, porque yo pensaba que mi hermano también le iba a molestar, pero mi hermano... Hubo veces en las que Lucas se despertaba otra vez a llorar, pero mi hermano, lejos de decirme como: no, ya, ¿qué pasa? ¿Por qué me estás despertando? Se despertaba conmigo y me decía: pero tal vez le duele el estómago, tal vez le duele algo, o sea, hay que ver qué le pasa. Como que él también, súper amorosito de los animales, y yo respiré, pero esa fue una época horrible. Una época en la que a él se le dio por empezar a salir a la calle. Ya para este momento yo había preguntado las horas, las edades más bien dicho, para poder esterilizarle sin que fuera tan bebé. Esto era como muy nuevo para mí y yo recuerdo que una noche tuve que ir al médico, me acuerdo claramente. En esa época llovía en Quito, pero se caía el cielo. Y yo no me di cuenta que mi gatito era tan inteligente, a pesar de lo bebito que era, porque era un bebé, y se había aprendido a destrabar las ventanas. Nosotros teníamos esta ventana que era con un botón y tenías que girar, y mi gatito se había aprendido. Mi cuarto era lleno de ventanas, o sea, era una ventana acá, y el pasillo lleno de ventanas. Entonces, este animalito inteligente se le da por ese día. Yo me voy al médico como a las 6, hacía sol, normal, un día normal, y él parece que se sale, porque nosotros teníamos cámaras en la casa y le vemos, o sea, yo le veo como que él se sale, pero yo no sabía cómo se salió, porque yo dejé trabadas las ventanas. Entonces, ¿qué pasó? Pero él salía y después, claro, se ve en la cámara que el cielo se vuelve negro y llueve a cántaros, y después que él regresa. Y ya para cuando yo llegué a la casa, el Lucas estaba tirado debajo de la ventana, empapado, así. Entonces yo cuando llegué solo dije: ay, Lucas, te saliste, nada, no pasó nada. Pero ya no volvió a comer, no comía, no tomaba agua, ya no se paraba. Y en un momento yo dije: ¿qué está pasando acá? Porque él no es así. O sea, yo esperaba que siga siendo maullador, conversador, quejón. Entonces la cosa fue que él no se movía, no caminaba, y mi mamá me dijo: haz una cita con el veterinario, porque no es normal que el gatito no esté caminando. Entonces yo le llevé al veterinario. La veterinaria me dijo que parece que se había hecho una fractura. En primera instancia me dijo: creemos que es una fractura como en su changuita, así. Y me dijo: pero con un yeso va a estar bien. Entonces yo me fui a casa tranquila. Después pasaron 2 horas y la veterinaria me llamó y me dijo: necesito que vengas, porque sabes que ya le dormimos a Lucas, ya evaluamos la situación y es más grave de lo que pensábamos. Nos mostraron que su patita, la de atrás, su patita se abría completamente. Por lo general las patitas de los animalitos solo se abren en un cierto ángulo, pero su patita se abría completamente. Entonces nos explicó que la fractura no era una fractura, sino era una ruptura total, que debían entrar a operar y que existían 2 posibilidades. La primera, que le traspasaran el huesito con unos clavos, un clavo que iba a quedar siempre saliendo de él, que le iba a limitar la movilidad, o sea, ya iba a estar así como patojito para no perder la extremidad. O la otra era amputar.
Ah, fue la peor sensación de mi vida porque me sentí tan culpable. O sea, yo dije como tenía que haberle cuidado, tenía que haber estado ahí. Cómo no me di cuenta de que él sabía, ya destraba la ventana. O sea, era una cosa, fue una cosa tenaz. Me acuerdo que obviamente uno de los retos que enfrentamos fue el tema económico. La operación costaba $400, más todo el tema de gastos post-operatorios y preoperatorios, o sea, era cerca de unos $800 todo. Y yo me acuerdo que tenía un trabajo en el que ganaba $100. Mamá me dijo, mira, te voy a enseñar a hacer unos chocolates, vamos a comprar un molde de huellitas y vendamos los chocolates a $1 por esta situación. Ay, ustedes no tienen idea, yo que soy la persona más torpe en la cocina, aprendí a hacer chocolates y la gente, no sé, o sea, la gente fue un ángel en ese tiempo porque realmente nos apoyaron de una manera que yo no esperaba. Y finalmente él pasó la operación, decidimos ir por la amputación. Yo me reuní con la veterinaria y con el cirujano veterinario y yo les pregunté si él iba a poder ser un gatito normal, o sea, si iba a poder saltar, brincar, porque Lucas tenía 2 años, o sea, no sé, era un bebé, ella era una cosa tan chiquita y no sé. La cosa fue que el veterinario me mostró muchos casos hasta de perros grandes que perdiendo la patita de adelante vivían normal. Entonces yo dije, vas a vivir normal, vas a vivir bien. Pudimos cubrir todos los gastos gracias a la ayuda de todas las personas que en serio nos apoyaron. Hubo mucha gente que se me burló en la cara y eso también nunca lo voy a olvidar porque hubo mucha gente que me decía que era solo un gato y que yo debería estar enfocada en estudiar, en reunir dinero sí, pero para la universidad y no en mi gato. Y yo solo podía pensar en no le voy a dejar morir, o sea, porque realmente no sentía que eso era lo correcto. Él se calmó después de eso sí, él se calmó, él era más tranquilo, nunca dejó de ser demandante, creo que ese es su carácter, nunca dejó de ser parlanchín, o sea, él seguía saltando, yendo, viniendo. Para cuando yo me gradué de la universidad, él ya estaba un poco más grandecito y también ya estaba un poco más tranquilo. Después me vino una oportunidad de trabajo en el exterior y otra vez vino esta situación de ¿qué voy a hacer con mi gatito? Yo lo primero que pensé con certeza fue que me iba a llevar a mi gato a donde sea, porque yo ya no podía dejarle. Para mí, yo sé que a veces sueno como loca con esto, pero para mí Lucas es un hijo, entonces dejarle como que fuera una cosa, la verdad que no. Hice los papeles, averigüé las aerolíneas, averigüé cómo el cómo del traslado y Lucas viajó conmigo, viajamos 30 horas, pero viajó conmigo tranquilo, o sea, de el camino de la casa al aeropuerto, él sí fue llorando, fue miau miau todo el camino. Pero pisamos el aeropuerto y Lucas se cayó, ya no decía nada, estaba consciente, no decía nada. Fue una cosa tan tierna porque yo no sabía cómo iba a ser el irnos, para mí también era nuevo el irme, pero él estuvo tranquilo durante el camino. Nos tocó pasar los filtros de migración de todos los lugares y él era una cosa tranquila, una cosa divina. O sea, yo estoy segura que quien le conoció de bebé, si lo hubiera visto ese momento no le reconocía porque él era tranquilo, salía de su canasta, un poco se abrazaba a mí, pasábamos migración y otra vez regresaba a su canasta a seguir durmiendo. Una cosa rara, como que él también dijo, acá tenemos que estar, entonces hay que poner voluntad. Muy bien, entonces si estás pensando en adoptar un gatito para ti, para incluirlo en tu vida, recuerda que los gatitos son animalitos muy sensibles a los cambios, muy sensibles a todo, y tener paciencia va a ser elemental. Además de que hay que siempre considerar el tema del alimento, del veterinario, de la salud. Los gatitos, si bien muchos no pasan en la calle, pueden llegar a contagiarse de enfermedades muy graves y eso pues nos llama a ser responsables como humanos, como dueños. También recuerda que es importante esterilizar a tus mascotas, más allá de que quieras o no hacer que tu animalito tenga bebitos. En el caso de los gatos, pues existe sobrepoblación, así que procura esterilizarlos, asesórate muy bien de un veterinario para hacerlo en el tiempo correcto y sobre todo bríndales mucho amor. Los gatos son animales muy independientes, pero cada uno tiene su personalidad y créeme que ellos también adaptan su carácter al tuyo, así que te animo a que vivas esta experiencia de tener una mascota, de criar un ser vivo junto a ti, de aprender a amarlo y respetarlo como es.
y fue un gusto compartir la historia de mi pequeño Lucas contigo. Espero que le des like, te suscribas y nos vemos otro rato. Bye bye.